13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Adivine quién tendrá más vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. ¿Sabía usted que nuestro cuerpo está compuesto por 75% de agua al nacer y cerca del 60% en nuestra edad adulta? Según los expertos, se recomienda que un individuo debe tomar como mínimo 2 litros de agua al día. Esto dependerá del nivel de actividad física y temperatura a la que esté expuesto. Si no se tienen estos cuidados, el cuerpo puede perder con mayor rapidez agua y sales minerales, que desencadenarán una deshidratación. Los niños constituyen una población vulnerable a la deshidratación. Este es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a nuestro programa Calidad de Vida a través de la pantalla de Canal 13C. Esta semana tenemos una doctora invitada que se la voy a presentar en un segundo más. Y como estamos en la época del verano, hemos escogido un tema para poder ahondar en los problemas más frecuentes en los niños. Y uno de los problemas más frecuentes es la deshidratación, producto de problemas gastrointestinales. Por eso hemos invitado a la doctora María Eugenia Arancibia. Bienvenida a nuestro programa. La doctora fue alumna mía en anatomía, así que ella es bien jovencita. Ella estudió medicina en la Universidad de Chile. Posteriormente hizo su beca de pediatría en el Hospital Carlos Maquena, su especialidad como gastroenteróloga infantil, y actualmente trabaja en la clínica alemana y es profesora de gastroenterología pediátrica en la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo. Bienvenida a nuestro programa, María Eugenia. Hola, Carlos. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que es la deshidratación? El concepto de deshidratación implica la pérdida de agua y también sales en una persona. Si nosotros pensamos, a pesar de que no nos damos mucho cuenta, estamos compuestos principalmente por agua. El cuerpo humano está principalmente compuesto por agua y eso tiene un mayor porcentaje en la edad pediátrica. Entonces, por eso es súper importante que la gente tenga claro que el tener agua en el cuerpo es un factor muy importante para el normal desarrollo y desenvolvimiento de las personas. La deshidratación es la pérdida de agua y sales en el organismo. Y uno lo puede, así en forma somera, clasificar dependiendo de la cantidad que uno pierda. Y de ahí va el criterio de gravedad que puede tener las pérdidas de esta agua y estas sales. La deshidratación es como una planta cuando no se la regaba y empieza sí. a... Otro ejemplo también muy gráfico es como una piscina, en la cual yo tengo que tener un nivel de la piscina para que la cosa funcione bien, y si yo no entro agua a la piscina o le saco mucha agua a la piscina, el nivel cambia y baja. Entonces es importante mantener la plantita bien regada o la piscina en un nivel adecuado. En el grupo pediátrico, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a una deshidratación, a esta pérdida de agua? La principal causa de deshidratación en la infancia es la diarrea, la gastroenteritis. Y la gastroenteritis por varias causas. Uno, porque uno tiene diarrea y pierde líquido. Segundo, porque principalmente cuando un niño está enfermo no toma líquido suficiente, puede presentar vómitos, y también el hecho de tener fiebre, que con mucha frecuencia se asocia a los cuadros gastrointestinales, también pierde más líquido que lo habitual. Se evapora más. Se evapora más. Se evapora más. Eso. Entonces, fiebre, diarrea y vómito. Y vómito. Y mala ingesta. Y claro, y por ende el niño no come. Claro. Y de esta gastroenteritis, ¿por qué se producen habitualmente? En la infancia, la mayoría de las gastroenteritis son de causa infecciosa y de los gérmenes infecciosos que producen la gastroenteritis, la principal son los virus. Y en Chile yo creo que la mayoría de las mamás o la mayoría de las personas que estamos en contacto con niños han escuchado hablar del rotavirus. Sí. El rotavirus, sin lugar a dudas, es el virus más frecuente que produce gastroenteritis. Pero también hay otros virus que son menos frecuentes y que estudiamos menos. Por ejemplo, hay adenovirus, norovirus, coronavirus, etc. Pero el principal agente de gastroenteritis aguda en la infancia es el rotavirus.
¿Cómo hace el virus para producir esta gastroenteritis? En palabras súper simples. En palabras Por ejemplo, súper el rotavirus, que es el más rotavirus lo que hace es que uno come rotavirus o inhala rotavirus, pero la principal causa de transmisión es que uno coma algo contaminado con rotavirus. Y el rotavirus se disemina muy fácil en el ambiente. Por ejemplo, si yo soy una tía de una sala cuna y no me lavo bien las manos y un niñito tiene rotavirus, puedo muy fácilmente contagiar al de al lado. Y uno mismo también. Y uno mismo también. Entonces, una persona traga un poco de rotavirus, y ese rotavirus va directo al intestino delgado. El intestino delgado es la primera parte del intestino, que está después del estómago, y en el intestino se mete dentro de las células y las destruye. Y eso hace que después nuestro cuerpo no pueda absorber, chupar el agua y los alimentos que uno está ingiriendo. ¿Y eso produce la diarrea? Y eso produce la diarrea. O sea, al no absorberse, al no sacar del intestino los líquidos, después se pierde como diarrea. Muchas veces, María Eugenia, los niños o los adultos también pueden tener diarrea, pero más bien pasajera. ¿En qué características tiene que tener una diarrea que a ti te preocupe, digamos, que te haga sospechar una cosa un poco más seria? Bueno, muchas veces tenemos diarrea y con un poquito de régimen o cuidándonos un poco se nos pasa, pero en la infancia hay algunas causas y casos en que uno tiene que estar más preocupado y más alerta. Primero, tenemos que tener más cuidado con los niños que son prematuros, con los niños que son de bajo peso nacimiento. Segundo, todo menor de 6 meses. Perdona, María Eugenia, ese cuidado con un niño prematuro, ¿cuánto tiempo lo sigue para cuidarlo más que el resto? Depende mucho de la edad que haya tenido gestacional, de la edad de embarazo con lo que haya nacido, pero en general nosotros los prematuros los seguimos de forma mucho más estrecha hasta los 2 años. Básicamente, bueno, los niños prematuros que son un grupito chico de la población, pero igual tenemos que tenerlo en forma importante en cuenta. Segundo, son los niños menores de 6 meses. Mientras más pequeño es un niño, más agua tiene en su cuerpo en proporción, entonces son más lábiles. Igual las edades extremas de la vida son lábiles, los viejitos son lábiles, los niños menores de 1 año son lábiles, pero un niño menor de 6 meses es muy lábil. Tercero, aparte de los prematuros, los menores de 6 meses, también es importante considerar a los niños que tengan alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, es distinto tener una diarrea en un niñito que tenga un daño al riñón, al hígado o en alguna otra, que esté desnutrido, etcétera. Son niños también de más riesgo. Y después, en los niños normales, lo que tenemos que preocuparnos es si está asociado o no está asociado a fiebre, si está asociado a vómitos muy frecuentes, cuál es la intensidad y la frecuencia de las pérdidas por la caquita, por las deposiciones, y por otro lado, cómo está su ingesta oral. Y esa, por ejemplo, ¿hay alguna característica de la diarrea, de la deposición, que a la mamá la pueda ponerse en guardia? Habíamos comentado antes que la principal causa eran virales, pero nos vamos a poner en más guardia cuando sospechamos que puede haber una bacteria que es más invasiva. Y en esos casos la diarrea se asocia a moco y a sangre. Cuando un niño pequeño tiene diarrea con sangre, tenemos que preocuparnos. Eso es algo grave ya. Sí, o sea, ahí hay un daño, tenemos que consultar. Hay un daño importante. Claro. Oye, ¿y qué es lo que le pasa al grupo pediátrico con la deshidratación? ¿Qué fenómenos le pueden ocurrir si tú no intervienes? O sea, si yo me deshidrato en forma muy severa, y eso lo puedo calcular, una forma fácil de calcularlo es viendo qué porcentaje de peso pierdo. Por ejemplo, si yo tengo un niño que pesa 10 kilos, eso corresponde más o menos a un hito de 1 año, que pesa 10 kilos y está con diarrea y baja 1 kilo, eso es muy grave, es severo porque perdió más del 10% de su peso, y en ese caso uno puede tener hasta mortalidad por una deshidratación. Entonces lo que yo tengo que hacer es tener ojo y visualizar cuáles son las cosas que tengo que preocuparme para consultar precozmente y en forma adecuada. Y en eso hay que fijarse en si los niños hacen o no hacen pipí, si orinan, y eso es muy fácil cuando los niños usan pañales, porque si un niño cada 4 horas orina y yo lo tengo 8 horas, 10 horas sin orinar, está deshidratado porque su riñón está guardando agua. Otra forma de verlo es que tenga lágrimas
en sus ojitos, cuando llora que tenga lágrimas. Si no tiene lágrimas, o sea, si no tiene lágrimas, es deshidratado. Está deshidratado. Y la otra forma fácil es que yo le meta el dedito en la boca y vea cómo es la saliva. La saliva habitualmente es bastante acuosa. Cuando tengo saliva como con moco, yo digo que las mucosas están secas. Y eso también es un signo importante de deshidratación. Ya, pero ¿qué cosa si tú no intervienes? Porque una mamá se descuida o no sabe, ¿y qué pasa? ¿Qué le va pasando al niño con la deshidratación? Cuando uno se deshidrata y voy perdiendo agua, llego a un estado que se llama shock. Y ese se llama shock por falta de líquido, y eso en el fondo disminuye el volumen sanguíneo, y ahí puedo tener un paro, digamos, en el caso extremo. El caso extremo. Ahora, claro. Eso es caso extremo. En general, en Chile, la población está súper bien educada y la gente consulta en forma adecuada. Yo creo que Chile es un país en que la cultura médica de las madres es súper adecuada. Ya. Y cuando yo converso con una persona de cualquier nivel social y socioeconómico, habitualmente el lenguaje que puede usar médico es bastante culto, yo creo que en nuestro medio. Entonces, sí, si le digo fíjese en la orina, fíjese en la saliva, etcétera, entienden el lenguaje. Y en eso, general yo te diría que el público, o sea, la gente chilena tiene una disciplina sanitaria bastante buena. Una disciplina sanitaria. Y yo creo que sobre todo en la edad pediátrica, porque por ejemplo, si yo le pregunto a una mamá qué vacunas tiene su hijo, probablemente sepa. Si yo le pregunto cuánto pesó el último control, probablemente sepa. Y eso es como, porque tenemos una historia de salud. Sí, claro, una disciplina, una cultura de salud antigua. Sí, antigua. Oye, yendo ahora, saliéndonos de los virus, ¿qué cosas en esta época de verano pueden influenciar que el niño coma alimentos contaminados? ¿Qué cosas hay que tener cuidado ahí? Bueno, en esta época en que hacemos mucha actividad fuera de la casa, que tenemos paseos, vamos a la piscina, etcétera, o vamos de vacaciones, tenemos que tener especial cuidado en la refrigeración de los alimentos. Y porque en los alimentos que no están preservados en forma adecuada en cuanto a su temperatura, pueden crecer bacterias que tienen tienen toxinas, que al comérsela uno puede tener una intoxicación alimentaria por estas toxinas. Y básicamente el ejemplo clásico es la mayonesa. O sea, si yo la mayonesa no soy cuidadoso, no la meto al refrigerador y la dejo en el asado toda la tarde, probablemente se pueda contaminar. Yeah. Y en eso hay que ser riguroso, en toda edad, no solamente en la edad pediátrica. Y con las cremas probablemente. Las cremas también son otra fuente en que puede multiplicarse muy fácilmente a nivel de la temperatura ambiente los bichitos. ¿Qué cosas tú recomendarías como prevención al grupo pediátrico, a las mamás que te están viendo en este minuto? Sin lugar a dudas, donde se ha visto que hay un mejor impacto en la prevención de las gastroenteritis agudas a toda edad es en el lavado de manos. Si yo soy acuciosa en lavarme la mano cuando atiendo a los niños, voy a tener una baja significativa en las gastroenteritis agudas y también en muchas otras infecciones. Y en el aseo adecuado y la manipulación adecuada de los alimentos. La forma de contagio es oral. Entonces yo tengo que evitar que los niños reciban algo contaminado por la boca. Vamos a una pausa, pero antes los invito a ver un consejo de Merck Serono, que es uno de los laboratorios que hacen posible este programa. De acuerdo a cifras de la FID, Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existen actualmente 285 millones de personas diabéticas. Según un estudio de la Asociación de Diabéticos de Chile, en nuestro país este número es cercano al millón. La diabetes exige cambios en el estilo de vida, pero con las medidas adecuadas se puede vivir una vida plena y feliz. Diavión es el único suplemento alimenticio que contiene vitaminas y minerales y está especialmente formulado para el paciente diabético. Una cápsula al día de Diavión proporciona la energía necesaria para seguir realizando todo aquello que disfrutas. Diavión, con el respaldo de Laboratorio Merck. De vuelta en nuestro programa de calidad de vida, en nuestro segundo bloque estábamos conversando con la doctora María Eugenia Arancibia cómo se ha ido dando el cambio en el tratamiento de estos
Bueno, si uno piensa, hasta los años 80 la mortalidad infantil por diarrea y por neumonía en nuestro país era muy alta, era súper alta. Y a finales en el siglo XX hubo un invento que fue, incluso la OMS lo ha considerado como uno de los inventos mayores de la medicina porque ha salvado muchas vidas, que son la forma de cómo yo hidrato a una persona que tiene una gastroenteritis aguda. Y en eso han jugado un rol súper importante unos medicamentos que son las sales de hidratación. ¿Qué son las sales de hidratación? Las sales de hidratación son los preparados especiales en que uno le agrega agua o vienen ya con agua, vienen preparados líquidos, que tienen una cantidad adecuada de sales que pierden las personas por diarreas y vómitos, que principalmente es el sodio y el potasio, y también tienen glucosa para absorberse mejor. Con la incorporación como terapéutica, como tratamiento para las gastroenteritis agudas de la sal de hidratación oral, se bajó mucho la mortalidad infantil por diarrea en Chile y en el mundo. O sea, en muchos países la mortalidad ha bajado en forma importante. Yeah. Y en Chile ya existe una cultura de que tengo que darle a los niños que tienen diarrea sales y agua. Oye, ¿y estas sales vienen en la farmacia, te la venden como preparado específico o te las venden en cualquier lado? Porque de repente una botella hidratante te dicen, uno Claro. no sabe si... En general, en la mayoría de los consultorios de nuestro país existen, en los periodos que existe más diarrea, las salas de hidratación. Y eso fue fomentado por la OMS, la Asociación Mundial de la Salud, hace hartos años ya. Y lo que se hace es que en el mismo consultorio los niños reciben estas sales que se las dan habitualmente, o puede ser un polvo al cual uno le agrega agua, o también existen preparados comerciales donde vienen una botella con agua, con sales en una proporción adecuada para que yo pueda hidratar bien a una persona. Para poder usar las sales yo tengo que tener que el paciente trague, pero habitualmente con la diarrea la mayoría de los casos uno puede hidratar en forma oral. Los casos de hidratación endovenosa empiezan a ser ya cada vez menos frecuentes. Pero yo estoy pensando para un niño que está con vómito y diarrea. ¿Y cómo lo hidrata? La indicación es darle o con una jeringa o con una cucharadita en forma frecuente de a poquito. Ya. O sea, si yo doy estas sales de hidratación oral en forma frecuente y muy fraccionada, en volúmenes muy pequeñitos, lo más probable es que el paciente la tolere bien. Y en casos extremos, a veces lo que hacemos en los hospitales es que ponemos una sondita por la nariz y dejamos gotear este suerito cuando el paciente no puede tragarlo en forma espontánea. Y yo estoy pensando, ponte tú, en qué cosas, qué tipo de hidratación son irritantes para la mucosa gástrica o intestinal. Por ejemplo, yo sé que el té es muy emético. Claro. Puede haber una mamá que le estoy dando tecito, digamos. O sea, el té produce mucho vómito. Lo ideal que cuando yo quiero hidratar a alguien es que yo tengo que darle lo que pierde. Y si yo pienso, cuando uno tiene vómito y cuando uno tiene diarrea, uno pierde agua y sales. Entonces lo que yo tengo que darle es agua y sales. Entonces no es bueno dar una agüita de menta, no es bueno dar una agüita de arroz, no es bueno dar té, no es bueno dar ninguna bebida gaseosa. Las bebidas gaseosas son una muy mala fórmula de hidratación y eso es un mito urbano, un mito criollo. Si uno analiza las bebidas gaseosas, no tienen una cantidad adecuada de sales. Y por otro lado son muy irritantes porque son muy ácidas. Entonces como que causan... Irritación Y la otra cosa también, los jugos por ejemplo, los jugos de manzana, también no son buenas fórmulas para hidratar a los niños porque tienen muchas azúcares y eso hace que favorezca la diarrea. ¿En qué forma? Porque hay un niño que no ha comido en 4 días o 3 días, tú tienes que darle hidrato de carbono de alguna manera, claro, o alimento de alguna manera. ¿En qué forma le puedes dar alimento? Porque con agua el ser humano no puede vivir, claro, pero puede durar un tiempo sin calorías, pero no mucho tiempo. Bueno, la edad pediátrica es excepcionalmente una edad súper vulnerable. Los niños tienen poca reserva. Nosotros los adultos, sobre todo si uno tiene un poquito de grasa, tiene más reserva. Entonces lo que uno debiera hacer, primero, a todos los niños alimentados al pecho no hay que suspenderle el pecho. Incluso lo que uno tiene que promover es que esta mamá que está lactando le dé pecho más frecuente y en forma más fraccionada. Tampoco hay que suspender la leche.
Lo que uno sí puede suspender son los saborizantes que uno le puede agregar a la leche. Por ejemplo, si mi hijo toma leche con chocolate, le quito el chocolate, pero la leche tiene que ser la misma. No está demostrado que el hecho de suspender la leche sea útil en un cuadro de gastroenteritis aguda. Y lo que yo tengo que hacer no es darle dieta muy estricta, sino que darle una alimentación sana y con poca grasa y con no mucho residuo, no mucho vegetal. Estoy pensando en alimentos para tú como el huevo, que tiene todos los aminoácidos esenciales. Para tú, en la clara de huevo en estos casos, ¿cómo andaría una clara de huevo cocida? El huevo en general es un súper buen alimento y en realidad uno no debiera suspenderlo y es un buen aporte proteico, sobre todo como dices tú, la clara cocida, no hay ningún problema. O sea, un niño con diarrea puede comer huevo, puede comer pan, puede comer arroz, puede comer pescado, puede comer carne, etc. Porque no va a incidir en eso en su diarrea. Lo que sí uno debiera usar una dieta con no mucha grasa, porque la grasa hace que se retarde el vaciamiento del estómago, entonces como que uno queda con la sensación pesada y disminuir un poco la fibra, pero un niño o un adulto con gastroenteritis tiene que alimentarse, tiene que comer. Claro, el problema es que cuando estás con vómito, ahí viene la pregunta, ¿en qué minuto yo tengo que partir con mi hijo al servicio de urgencia? En general, más de 5 vómitos en un día, eso es mucho. Es como un número, entre 5 y 7 dice la literatura en general que uno debiera consultar. Pero la mejor fórmula de tratar los vómitos en general es dar volúmenes pequeños. Si yo hago a una persona, en vez de darle, por ejemplo a un niño, en vez de darle su sopa y su postre, le doy la mitad de la sopa y en una hora más le doy el postre, probablemente va a tener mejor tolerancia en el estómago. Mira, todos aprendemos acá, porque uno se recuerda de pediatría las cosas que aprendió. Me acuerdo que nos hacían mucho hincapié en el agua de arroz por el arobón que detenía la diarrea. Sí. Ya me doy cuenta que ese no es el camino, digamos que actualmente son las sales. Estas sales, ¿dónde las puedo encontrar? ¿Dónde las puedo encontrar yo, ponte tú? Sí. En la farmacia. Ya. Hay varios nombres comerciales y hay distintos tipos, hay unos que vienen en polvo, otros que vienen... ¿Y cómo las pido yo? Y habitualmente, si uno va a una farmacia, los dependientes de farmacias saben cuáles son las sales de hidratación oral. La diferencia que existe entre una y otras, básicamente, es cuánto dura abierta, las que son líquidas, qué cantidad de sodio tengo, etc. Yeah. Y todas tienen alguna especie como de saborizante que en realidad mejora un poco porque son sales saladas. Si uno las prueba, es tomar agua con sal. Pero agua con sal en una concentración adecuada, para que yo pueda absorber y recuperar lo que estoy perdiendo. Yeah. Otra cosa importante es que uno no debiera usar en forma rutinaria las bebidas energéticas que usan los deportistas para hidratar diarrea, porque tiene muy poca sal. Las bebidas energéticas son para cuando uno pierde agua por sudor, y el sudor tiene menos sal que cuando uno tiene deposiciones. Oye, y el otro uso de medicamentos como Capen o antiespasmódicos para detener la diarrea. Qué bueno que me preguntas eso, porque recientemente tanto la Asociación Europea como la Americana y también la Latinoamericana de Gastroenterología Infantil nos hemos puesto de acuerdo en qué medicamentos deberíamos usar para diarrea. Y sin lugar a dudas, lo que está avalado por todo son las sales de hidratación oral. Eso es punto 1 y nadie puede irse de una consulta médica sin una indicación clara de cómo hidratar. Y el segundo punto importante que también está demostrado que sirve son el uso de probióticos, los probióticos son bacterias que uno se las traga para tener un beneficio. Y hay algunos probióticos que son específicos que pueden tener alguna incidencia ¿Cómo cuáles? Hay dos probióticos, uno que se llama Lactobacillus GG, porque probióticos hay muchos. Sí. Por ejemplo, uno escucha que este probiótico es para el colon irritable, otro es para la estitiqué, otro es... Los probióticos son como los antibióticos, hay muchos y cada uno sirve para una cosa determinada. Lo que están demostrados en gastroenteritis aguda que sirven es uno que se llama Lactobacillus GG y una levadura que se llama Saccharomyces boulardii. Y existen preparados comerciales que la contienen. Y habitualmente sería una buena indicación. Todos los antiespasmódicos, usted hablaba de la loperamida, que es un anticolinérgico, etcétera, no están indicados en el uso de la diarrea en la infancia. Lo usamos en otro tipo de diarreas, pero no una diarrea por gastroenteritis aguda. Bueno, tú ves, María Eugenia, que el tiempo se ha pasado volando. Queremos despedirnos, María Eugenia, muchas gracias por cooperar en nuestro programa, quitarnos tu tiempo y dejarlos a ustedes invitados la próxima semana, siempre el martes a las 10 de la noche. Que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima.
13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Adivina quién tendrá más vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.